Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA participó de la conferencia sobre acceso a derechos y sistema económico. Consejo Permanente de la OEA celebró el Día Internacional de las Familias. Reunión Secretario General de la OEA y líderes de Concordia Summit. OEA realizará su modelo de Asamblea General para Estudiantes en El Salvador. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la conferencia sobre acceso a derechos y sistema económico del Instituto de Derecho y Economía de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tener la oportunidad de ustedes compartir este momento, este evento, con un tema tan importante, tan fundamental, que tiene que ver con el propio ejercicio de la democracia, el mejor funcionamiento del sistema político, el mejor funcionamiento del sistema económico, y a partir de eso las condiciones de acceso a derechos y de equidad que son necesarias. No es inútil comenzar recordando que el desempeño de los sistemas económicos y el acceso a derechos puede ser siempre materia de opinión, pero que también existen marcos normativos nacionales y el marco normativo interamericano que lo encuadra. La Carta Social de las Américas, por ejemplo, reconoce la interdependencia, el desarrollo integral, que no es otra cosa que el desempeño deseado de los sistemas económicos, con la democracia, que es el sistema garante por excelencia de acceso a los derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales. También la Carta reconoce el valor intrínseco que tiene la equidad en toda promoción del desarrollo. Así que desde 2015 la consigna de la OEA, como señalaba Fernando, es más derechos para más personas, más derechos para más gente. Una expresión que a la vez que nos mueve denuncia la necesidad de perfeccionar las instituciones democráticas, políticas y económicas para lograr avances en la equidad. Pero no solo la Carta Social es nuestro paraguas normativo en estos temas. Existen varios instrumentos jurídicos interamericanos, tales como la Declaración de Nuevo León, la Declaración de Margarita, el Protocolo de San Salvador. En estos instrumentos se encuentran elementos esenciales que hacen al relacionamiento que debería haber entre acceso a derechos y sistemas económicos. Ese es nuestro marco de referencia y en ese marco se destaca la lucha contra la pobreza, la equidad y la inclusión de todo sector poblacional, el respeto a los derechos de los trabajadores y libertad sindical, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación, la salud y el bienestar social, la seguridad social, la adecuada alimentación y el buen nivel de atención médica, manejo adecuado de los recursos naturales, preparación ante eventuales desastres naturales, calidad educativa, democracia educativa, creatividad, innovación y desarrollo científico-tecnológico, promoción y respeto del patrimonio cultural y artístico, agua y saneamiento. Las causas y las consecuencias de una buena o mala gobernanza de todos estos elementos son multidimensionales e interdependientes. Las instituciones y las capacidades que relacionan el funcionamiento y desempeño de los sistemas económicos con el acceso a derechos también son múltiples e interdependientes. No obstante lo cual, me voy a permitir seleccionar algunos de los múltiples temas que se pueden abordar. Antes de la pandemia y más allá del periodo excepcional de crecimiento y de las reformas macroeconómicas que le dieron mayor estabilidad a los países de la región, estos aumentaron la brecha en materia de crecimiento con equidad con los países desarrollados. Y luego de ese periodo de 15 años de excepcional crecimiento, vinieron 5 años de desaceleración económica que incrementó aún más la brecha y además la región sigue siendo la más desigual del mundo. Para analizar esa brecha de crecimiento con equidad existen múltiples factores, pero tomando en cuenta el objeto de la charla me detendré en algunos que se relacionan los derechos con el desempeño de los sistemas económicos. Por ejemplo, muchas veces se habla de la importancia de las garantías al derecho de propiedad en el crecimiento económico, de forma que se regula ese derecho y las posibilidades que tiene o no el sector privado de apropiarse los retornos que la propiedad les brinda. Y efectivamente, el derecho de usufructo que la propiedad otorga genera los incentivos para el crecimiento. El ojo del amo engorda el ganado, se dice en mi pueblo. Pero el derecho de propiedad también implica otro derecho, el de exclusión,
Entonces, es en ese marco, en esa lógica de imagen, que el derecho de exclusión, que el derecho de propiedad trae aparejado, implica, obviamente, las dificultades para generar los conceptos y las condiciones de acceso a derechos y de equidad. Los países que han logrado el crecimiento con equidad, como algunos países del norte de Europa, se caracterizan precisamente por gobernar respetando ese delicado equilibrio que debe existir entre el derecho de usufructo y el derecho de exclusión que el derecho de propiedad otorga. Pues bien, en América Latina ya se tenía un crecimiento insatisfactorio y la peor desigualdad antes de la pandemia, y estructuralmente, debido a fallas sistémicas, entre ellas las que llevaban al ejercicio de las mejores condiciones para lograr la equidad. Y en esa definitiva perversa ecuación, quizás tenga como explicación la influencia de gestión política, los problemas que trae la gestión política consigo, que son variados y estructurales en nuestro hemisferio, las causas ideológicas, entre las fuerzas que promueven diferentes aspectos de uso y ejercicio de los derechos económicos y sociales, y esos extremos que han gobernado y han fracasado en el mundo y en la región. Más allá de los esfuerzos de los gobiernos de la región en la lucha contra la corrupción, la misma sigue siendo uno de los principales obstáculos para que el desempeño de los sistemas económicos de la región se relacione con el acceso a más derechos para más personas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró en una sesión extraordinaria el viernes 13 de mayo el Día Internacional de las Familias. Una conmemoración como la de hoy en el marco del escenario multilateral más importante de nuestro hemisferio no solo es una ocasión para celebrar el valor que tiene la familia en nuestra cultura americana, sino también una oportunidad para que volvamos a reflexionar sobre el compromiso político y jurídico que nos corresponde frente a esta institución y sus miembros en los tiempos nuevos que transitamos. Con ese ánimo, permítanme proponer 3 reflexiones para la mañana de hoy, en línea con el tema propuesto por las Naciones Unidas para la celebración del Día Internacional de las Familias en este año 2022, familias y urbanización. En primer lugar, haré una breve referencia a algunos de esos desafíos especiales que enfrentan actualmente las familias más vulnerables en nuestro continente. En segundo lugar, me referiré brevemente a ese llamado que nos hace el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y finalmente presentaré algunas de las respuestas del Estado colombiano para contribuir a esa protección de las familias más vulnerables en la coyuntura actual. Algunos de esos desafíos especiales estoy segura que todos los conocemos, pero las cifras suelen ser muy significativas en un contexto como el actual. Hoy un poco más de la mitad de la población mundial vive en las urbes y se espera que para el 2050 2/3 partes de la población mundial vivirá en áreas urbanas. América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. 2/3 de la población latinoamericana vive en ciudades de más de 20.000 habitantes y casi un 80% en zonas urbanas. Colombia no es ajena a esa tendencia. En los últimos 50 años, Colombia ha registrado una fuerte tendencia a la urbanización, mientras en 1950 la población urbana correspondía al 38%, las proyecciones de nuestro Departamento Nacional de Estadística indican que para el 2022 el 76% de la población de Colombia vive en áreas urbanas. Este proceso acelerado de urbanización genera déficits urbanos, entre los que por supuesto sobresalen la pobreza, la informalidad, la precariedad habitacional, la falta de cobertura de servicios básicos de calidad, las deficiencias en el transporte colectivo, los problemas en general de escasez de equipamiento comunitario y espacios públicos. Con la crisis reciente del COVID-19, muchos de estos problemas de la urbanización se han exacerbado. La crisis social continúa pese a la reactivación económica. Por ejemplo, la CEPAL señala en su último informe algunos de esos efectos devastadores y el retroceso generado por la pandemia, afectando de manera crítica a las familias y a las familias más vulnerables y a aquellos miembros de las familias que requieren especial protección. Por ejemplo, la pérdida de empleo, más de 30 millones de empleos se perdieron en la región.
Y la reducción de esos ingresos laborales ocurridas durante la pandemia, por supuesto, han afectado especialmente a las familias de los estratos más vulnerables, de menores ingresos, y en particular a las mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. La contundente salida de las mujeres del mercado de trabajo representa un retroceso de casi 20 años. Las estimaciones para el 2021 indican, de acuerdo con la CEPAL, que 1 de cada 2 mujeres no participó en la fuerza laboral y que el desempleo femenino alcanzó un 11.8%. La crisis del COVID también afectó de manera diferenciada a los trabajadores y las trabajadoras según su edad, ¿no? Con un impacto desproporcionado entre las personas jóvenes. Para efectos de niños, niñas y adolescentes, la interrupción de la educación y de los procesos formativos fueron críticos. Fue grave lo que sucedió y ahora esa generación corre el riesgo de convertirse en una generación perdida, de acuerdo con algunos informes tanto de Naciones Unidas como de la CEPAL. Esta generación requiere mayor atención de parte de toda la sociedad y del Estado. Es importante además destacar que los efectos de la pandemia generaron también unos impactos diferenciados sobre familias y personas tradicionalmente enfrentadas a mayores situaciones difíciles, como poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes, personas en situación de discapacidad, migrantes, familias de migrantes y mujeres. Así que el COVID sin duda aumentó y exacerbó esas vulnerabilidades y afectaciones tradicionales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con George y Nicolás Logothetis, líderes de Concordia Summit. Durante el encuentro discutieron la situación regional, nuestros intereses comunes y las perspectivas para profundizar la cooperación Concordia. La Organización de los Estados Americanos y la Universidad de Oriente acordaron realizar el 36º modelo de la Asamblea General de la OEA para las universidades del hemisferio entre el 19 y el 21 de septiembre en San Miguel, El Salvador. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que las asambleas del modelo OEA, además de representar un ejercicio de simulación de los cuerpos políticos de la organización, han contribuido a la formación y empoderamiento de la juventud del hemisferio, proporcionándoles herramientas claves para su exitoso desempeño social, ciudadano, académico y profesional, e inculcándole la práctica del diálogo, el liderazgo, la diplomacia, la negociación, la igualdad, la inclusión, el respeto y la búsqueda del bien común. Por su parte, el rector de la Universidad de Oriente, Pedro Fausto Arieta, dijo que la realización del modelo de la Asamblea de la OEA en la ciudad de San Miguel es un sueño hecho realidad y destacó que la sede de la UNIVO será la sede donde se realizará la 36ª edición de la MOEA y que todas las universidades del hemisferio están invitadas a participar. La MOEA es un programa creado en 1980 por la OEA para promover los valores democráticos entre la juventud del hemisferio mediante un ejercicio de simulación de la Asamblea General de la OEA. Este ejercicio familiariza a estudiantes, profesores e instituciones académicas con la labor de la organización y con sus Estados miembros, así como con su papel como el principal foro político de las Américas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.